Los sarcomas uterinos son tumores malignos muy poco frecuentes que tienen su origen en los tejidos mesodérmicos del útero. Ocupan el total del 1% de todos los tumores del tracto genital femenino y en este vídeo hablamos de ellos. Los sarcomas uterinos representan entre el 3-7% de todos los tumores malignos uterinos y afectan entre el 0,5 y 3,3 de cada 100.000 mujeres mayores de 20 años al año. Al tener su origen en los tejidos mesodérmicos del útero, pueden surgir del estroma endometrial, de la fibra muscular lisa o del tejido conjuntivo que existe entre las fibras lisas. Son tumores de mal pronóstico con una supervivencia global menor del 50% y la edad media es de unos 55 años en los leiomiosarcomas y de 65 años en los tumores mesodérmicos o sarcomas del estroma endometrial. En los tumores musculares malignos del útero se van a detectar anomalías en los cromosomas 1, 7 y 11 y son específicas las alteraciones genómicas en la región 11q22. En tumores mesodérmicos mixtos malignos y adenosarcomas se van a detectar cambios en la expresión de receptores del factor de crecimiento epidérmico, ER2-Neu, P53 y Ki67 y también se han detectado receptores hormonales en este tipo de tumores. Clásicamente se ha considerado que la radiación pélvica y el tratamiento prolongado con tamoxifeno eran factores de riesgo, pero estos datos no han podido ser corroborados por la literatura actual. Parece además que las mujeres fumadoras tienen menos riesgo de leiomiosarcoma y de sarcomas del estroma. Como son tumores que derivan de distintos tejidos, hay una clasificación extensa, la de la OMS de 2014, que divide los sarcomas uterinos en leiomiosarcomas y sarcomas indiferenciados o sarcomas del estroma endometrial. Si estáis interesados, en el texto que hay adjunto al vídeo en la página web encontráis el texto que incluye la clasificación. En cuanto al pronóstico, la diseminación puede ser por contigüidad a cavidad abdominal o hematógena, cuando por ejemplo se expanden al pulmón. Y en cuanto al pronóstico, dependiendo del tipo histológico van a influir el estadio en el que se encuentra el tumor cuando se diagnostica, el tamaño, el número de mitosis, la necrosis tumoral, invasión vascular, los márgenes quirúrgicos libres y si hubo morcelación en el proceso quirúrgico. Algunos de estos tumores van a presentar síntomas y el más frecuente es la metrorragia, que suele aparecer entre el 70 y el 85%. En mujeres premenopáusicas lo van a presentar hasta el 44% y en las posmenopáusicas hasta el 46%. Y también pueden presentar un flujo vaginal anómalo, que es un 10%, distensión abdominal o dolor abdominal o síntomas urinarios o estreñimiento por compresión de la masa. Y en la exploración de la paciente vamos a poder detectar una masa polipoidea que protruye por el cuello uterino. También vamos a poder palpar una masa o dolor abdominal cuando estamos haciendo la exploración o podemos ver que existe un aumento rápido del crecimiento de los miomas o del tamaño uterino en pacientes peri y posmenopáusicas. Así que la tríada típica va a ser un sangrado uterino anómalo, una masa polipoide que protruye por el cérvix y miomas de crecimiento rápido. Pero en muchas ocasiones no se van a presentar estos síntomas o solo se van a presentar algunos de ellos y el diagnóstico va a ser incidental tras el estudio de la pieza quirúrgica. Para el diagnóstico se deben realizar de manera preferente una exploración física. Esta exploración nos va a ayudar a establecer la sospecha clínica y va a permitir la valoración general de la paciente, así como la posible vía de abordaje. La biopsia endometrial, que la podemos hacer con una aspiración, un legrado o histeroscopia en pacientes de alto riesgo o sospecha ecográfica de patología uterina o endometrial. Haremos también una analítica con hemograma bioquímica y pruebas de coagulación y una radiografía de tórax dentro del estudio preoperatorio para poder descartar posibles metástasis pulmonares. También van a ser útiles las siguientes pruebas como la ecografía ginecológica y el Doppler, que nos va a ayudar a caracterizar la lesión, si existe necrosis, o la extensión local. También el TAC abdominopélvico o la resonancia magnética en caso de que estemos sospechando un sarcoma uterino de manera prequirúrgica o tras el diagnóstico para valorar la enfermedad extrauterina. El TAC torácico nos va a ayudar en caso de sospecha clínica o radiológica de enfermedad pulmonar metastásica. El PET-TAC no está recomendado en el estudio primario de extensión, pero sí en la evaluación de rescate de las posibles recidivas. Y en cuanto a los marcadores tumorales, no existen marcadores tumorales específicos definidos para los sarcomas
sarcomas uterinos. El diagnóstico definitivo se va a realizar tras el estudio anatomopatológico de la pieza, bien en el material del legrado endometrial o en la biopsia de las masas que protruyen por el OCE, o a veces también se diagnostica tras el estudio de las piezas quirúrgicas. Todas las pruebas complementarias pueden ayudar a orientar el diagnóstico preoperatorio, pero ningún método diagnóstico preoperatorio ha demostrado una alta sensibilidad o especificidad para el diagnóstico de los sarcomas uterinos. El estadiaje va a ser siempre quirúrgico y seguimos el sistema TNM de la FIGO 2009. El estadio 1 va a estar limitado al cuerpo uterino sin ganglios ni metástasis. 1A cuando el tamaño es menor de 5 centímetros y 1B cuando el tamaño es mayor de 5 centímetros. En el estadio 2 el tumor se extiende más allá del útero pero permanece en la pelvis. 2A afectación anexial, 2B afectación de otros tejidos pélvicos. En el estadio 3 el tumor invade los tejidos abdominales, no solo protrusión. El 3A solo una localización, 3B más de una localización, 3C metástasis en ganglios pélvicos o paraórticos. Y en el estadio 4 hablamos de un estadio 4A cuando el tumor invade vejiga o recto y un estadio 4B cuando existen metástasis a distancia. Y dentro de los sarcomas uterinos, los leiomiosarcomas van a suponer entre el 25 y el 36% de los sarcomas uterinos. Suponen entre el 0,1 y 0,3% de los miomas intervenidos y el diagnóstico se establece tras el estudio histológico de la pieza de miomectomía o histerectomía por miomas. No suele haber metástasis ganglionares en menos de un 4% de los casos y en los criterios histológicos de diagnóstico se van a valorar el número de mitosis y el grado de atipia tumoral. Escasas mitosis con algún grado de atipia se puede considerar un leiomioma, pero cuando hay más de 5 mitosis sin atipia va a ser un leiomioma con alta actividad mitótica. Si existe atipia grado 1 va a ser un tumor muscular de potencial maligno incierto y si hay atipia grado 2-3 ya va a ser un leiomiosarcoma. Va a existir un mejor pronóstico cuando se diagnostica en estado premenopáusico, cuando el tumor se encuentra confinado a un mioma y cuando hay bajo índice mitótico menos de 4. También cuando hay ausencia de necrosis o presencia de hialinización en los tejidos adyacentes y algunos autores consideran el grado tumoral también como factor pronóstico. El segundo tipo de sarcomas que vamos a estudiar es el sarcoma mulleriano mixto. Estos tumores mullerianos mixtos malignos son entre el 7 y 25% de los sarcomas uterinos, entre el 0,2 y 1,5% de todos los cánceres uterinos. Y hay dos tipos, los homólogos, que están formados solo por tejido uterino, y los heterólogos, que además están formados por otros tipos de tejido y son más agresivos. En general, estos sarcomas mullerianos mixtos suelen ser agresivos, con una alta tasa de invasión linfática. Entre el 16-20% va a tener metástasis a ganglios linfáticos y además una alta tasa de invasión vascular, así como de metástasis a distancia. Se consideran factores pronósticos la extensión a los anejos, las metástasis ganglionares linfáticas, el tamaño tumoral, la afectación de los espacios linfovasculares, el grado histológico, el tipo celular, la edad, la citología peritoneal y la invasión miometrial. Y otro tipo que vamos a estudiar es el sarcoma del estroma endometrial. Se suele producir como síntoma precoz la hemorragia vaginal y el útero se va a llenar de masas polipoides de crecimiento rápido con un pronóstico muy malo. También hay dos tipos, el de bajo grado, con menos de 10 mitosis, un crecimiento lento y silente y con recidivas raras y tardías. Tras la cirugía suele haber una supervivencia del 80-100%, y el otro es el de alto grado, que es el que se considera propiamente el sarcoma del estroma endometrial, con más de 10 mitosis, de curso más agresivo, con frecuentes metástasis y peor pronóstico. Tiene una supervivencia del 25-55%. Se van a considerar factores pronósticos la extensión de la enfermedad, el tamaño del tumor primario y el grado tumoral. Y dentro de otros sarcomas encontramos el adenosarcoma mulleriano. Es raro y posee bajo potencial maligno. Crece de forma polipoide dentro de la cavidad uterina y en ocasiones dichas masas protruyen por la vagina. Raramente van a afectar al cuello del útero y miometrio, pero si afecta al miometrio parece ser el único factor asociado con aumento de recidivas. Histológicamente se compone de elementos glandulares benignos
malignos o atípicos con un estroma sarcomatoso que suele ser homólogo en la mayoría de los casos. Dentro del tratamiento, el tratamiento primario de los sarcomas va a ser quirúrgico. Va a influir la extensión, los factores personales de la paciente como la edad, las comorbilidades, los factores histológicos que orientan a si existe afectación ganglionar y recidiva. Durante la intervención se debe evitar siempre la morcelación intracavitaria de la pieza y se deben procurar márgenes libres de enfermedad. Cuando la enfermedad es resecable y si está confinada al útero, haremos una histerectomía más menos anexectomía bilateral. Se pueden conservar los ovarios en mujeres jóvenes y en estadios precoces. Cuando no está confinado al útero pero es resecable, haremos histerectomía más menos anexectomía bilateral más resección de la enfermedad extrauterina. Y cuando la enfermedad no es resecable, entran en juego el papel de la radioterapia externa más menos braquiterapia. También jugaremos con la quimioterapia y la hormonoterapia. Así que el tratamiento adyuvante va a estar basado en la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia sin que haya demostrado un beneficio en la supervivencia y debemos valorar siempre el riesgo-beneficio. Los sarcomas del estroma endometrial se suelen beneficiar más de la hormonoterapia más radioterapia, mientras que los leiomiosarcomas o sarcomas indiferenciados se benefician más de la quimioterapia más radioterapia. La hormonoterapia se suele realizar con acetato de megestrol o inhibidores de la aromatasa como el letrozol, anastrozol o el semestrano, y la quimioterapia se puede dar en monoterapia o en combinación. El seguimiento tras el tratamiento no ha demostrado mejorar la supervivencia, pero aún así se realiza para intentar diagnosticar precozmente las recidivas y ofrecer tratamiento temprano. El 70% de las recurrencias van a ocurrir en los 3 primeros años. Los sarcomas del estroma endometrial pueden dar recidivas locales y tardías hasta 10 años. Lo harán entre el 30 y el 50%. Y el leiomiosarcoma puede dar recidivas a distancia en abdomen superior y pulmones en el 70%. Cuando las da. Son sugestivos de recidiva cuando la paciente presenta dolor abdominal, dolor pélvico, de cadera o de espalda, distensión abdominal, sangrado vaginal, rectal o vesical, náuseas o vómitos que no eran típicos anteriormente, tos o disnea, letargo, fatiga, hinchazón de piernas o de abdomen. 6 o 7 de cada 10 recidivas las vamos a detectar durante la exploración física o el tacto vagino-rectal. Y en las visitas de seguimiento haremos siempre una anamnesis para intentar detectar si existen los síntomas sugestivos de recidiva, una exploración física para detectar si existen signos sugestivos, una radiografía de tórax o un TAC torácico y un TAC abdominopélvico. Sin embargo, una resonancia o el PET lo vamos a hacer solo si existe sospecha de recidiva. En general, los 2 primeros años las revisiones son cada 3-6 meses, entre 2 y 5 años las revisiones cada 6 meses y más de 5 años pasamos a revisión anual. Cuando tenemos una recidiva, si nos encontramos ante una recidiva locorregional resecable, vamos a realizar un tratamiento quirúrgico para extirpar la lesión, más radioterapia si la paciente no la recibió previamente en el pasado, más hormonoterapia si se trata de un sarcoma del estroma endometrial o quimioterapia si se trata de un leiomiosarcoma. En pacientes con radioterapia previa se va a hacer la resección y se puede valorar la radioterapia intraoperatoria, pero se va a intentar evitar volver a dar radioterapia externa o braquiterapia. Y las recidivas a distancia se pueden operar si son resecables, seguidas de un tratamiento adyuvante en caso de enfermedad diseminada, y se proporcionarán tratamientos paliativos. Hasta aquí el vídeo de los sarcomas uterinos. Recordad que encontráis el vídeo con el texto por si os ayuda a estudiar mejor en la página web de manera gratuita y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.